a continuación la palabra Ariel Antonio Morán Reyes, del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la UNAM, con una comunicación titulada Ética profesional en los docentes de archivística en la Universidad Nacional. Tiene usted la palabra y bienvenido. Muchas gracias, doctor Gonzalo Sánchez Molero. Pues en primer lugar quiero reconocer a mis compañeros de mesa, su trabajo, sus proyectos, al moderador por el trabajo que ha hecho y bueno, externar mi gratitud a la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, esta presentación que voy a hacer se desprende del proyecto que actualmente desarrollo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación como parte de una estancia de investigación postdoctoral, y con él continúo la senda de uno de los temas preponderantes de mi trabajo académico, que es la ética. Pero en este caso, el análisis interpretativo de la ética teorética se entrecruza con los postulados epistemológicos de la archivística, pero también se nutre con metodologías provenientes de la sociología de la educación y la sociología de las profesiones, incluso la sociología de la información. Pues bien, actualmente se imparte la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental en la UNAM, pero la universidad estuvo carente de una formación profesional en el campo archivístico durante 40 años, luego de la desaparición de la licenciatura en Archivología en 1975 y de la maestría 4 años después, hasta 2015, en que recién iniciaron los cursos de la nueva licenciatura en Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y luego en 2018 en la Facultad de Filosofía y Letras, gracias a un convenio entre el Archivo General de la Nación y la UNAM. En estas 4 décadas de ausencia, la archivística atravesó por diversos cambios teórico-disciplinarios, como el abandono paulatino de su orientación funcionalista y la adopción de enfoques como el crítico, el sociocultural, el de los estudios de usuarios, el de la representación documental, además del desarrollo de teorías postcustodiales instrumentadas en buena medida por las tecnologías digitales y del salto epistemológico hacia un pensamiento desclasificatorio. Dentro de la archivística, pues el enfoque postcustodial propició un viraje en cuanto a la panorámica sobre su objeto de estudio, y esto ha requerido el planteamiento de nuevas perspectivas metodológicas sobre el impacto archivístico, la exploración de nuevas modelaciones sociales y el diseño de servicios especializados. Desde la perspectiva de la sociología de las profesiones, uno de los principales rasgos del enfoque postcustodial es la sustitución de la lógica instrumental de la gestión documental por una lógica científico-comprensiva de información en la gestión. Es decir, la información social está implicada en el proceso de gestión de cualquier entidad organizacional y por lo tanto las prácticas y los procedimientos informacionales atraviesan y se articulan con las concepciones y prácticas de los gestores y demás actores, así como con la estructura y cultura organizacionales, por lo que el archivista debe, en lugar de establecer o imponer reglas operativas, pues comprender el sentido de tales prácticas. Entonces, dado que la archivística pues experimentó algunos de sus cambios más determinantes a partir de la década de los 80 del siglo pasado, los cuales abrieron el camino hacia su constitución como campo autónomo, justamente durante su ausencia como opción profesional dentro de la UNAM, pues resulta pertinente evaluar la evolución del desarrollo disciplinario archivístico y su incidencia en la comprensión y desenvolvimiento de la ética profesional e identidad de los archivistas en la actualidad. Por tal razón, con este proyecto se pretende avanzar en el diagnóstico sobre las competencias éticas a las que recurren los profesores de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental. Y otra parte del proyecto, quiero decir, está diseñada hacia los estudiantes con otro enfoque. Todo esto para determinar posteriormente los principales elementos para desarrollar una ética profesional bien articulada, con valores y principios morales consistentes. Por ello, se implementó una investigación con un enfoque principalmente cualitativo, con el apoyo del análisis cuantitativo en algunas etapas, bajo distintos tipos de marcos, teórico-conceptual, contextual y metodológico. El objeto de estudio es la ética profesional y la identidad disciplinaria de los docentes de esta licenciatura,
en la Facultad de Filosofía y Letras en su modalidad presencial y en la Inés Morelia, que cuenta con las modalidades escolarizado y a distancia. Y hay que decir también, huelga acotar, que ambas sedes cuentan con el mismo plan de estudios. Por tanto, se puso en marcha un estudio de caso cuyo trabajo empírico se segmenta en dos fases, en las cuales se recurrió a técnicas de recolección y análisis de datos con dos instrumentos de corte cualitativo. En primera instancia se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas, uno para cada una de las sedes académicas, el cual estuvo dividido en dos secciones, una sobre las reflexiones y conocimientos de los docentes sobre la ética profesional, valores, dilemas y códigos deontológicos, y la otra acerca de la identidad disciplinaria, prácticas, obstáculos y responsabilidades sociales. Este instrumento incluyó una introducción para dar a conocer los objetivos de la investigación y la necesidad e importancia de contar con la participación del profesorado, incluyendo el aviso de privacidad, tanto el simplificado como el integral, que es parte de la legislación federal, pero también de los lineamientos de la propia universidad. A partir de los resultados se desarrolló un guión para una entrevista semiestructurada que comprende pues, la segunda parte del levantamiento de información. En esta etapa se generó un análisis de contenido para determinar e identificar actitudes, creencias, deseos, valores, intereses, objetivos y metas, con el fin de encontrar tendencias disciplinarias, lo que incluye sesgos cognitivos, socioculturales y hasta tecnológicos, que condicionan la concepción, la identidad y el desempeño de la profesión archivística. La finalidad es que los hallazgos obtenidos, experiencias tanto positivas como negativas, sirvan para diseñar y proyectar en una etapa más avanzada del proyecto competencias éticas para la formación universitaria de los archivistas. Y dado que los totales de las plantillas docentes en ambas ubicaciones, en Ciudad Universitaria y en la Unidad Morelia, pues son cantidades conmensurables, pues no se estimó el diseño de una muestra, sino que se optó por realizar una aplicación censal de los instrumentos para la recolección de datos. Aquí vemos la categorización del claustro en la Unidad Morelia, que maneja dos modalidades, ¿no? Bueno, y aquí la composición, ya la totalidad de ambas poblaciones. En el caso del cuestionario, su objetivo fue indagar en aquello que los docentes consideran importante acerca de las éticas aplicadas para su trabajo disciplinario y cómo podrían mejorarlo con base en su experiencia educativa y profesional, pero también su relación con el desarrollo de la archivística. Este es un cuestionario con dos apartados introductorios, uno de datos generales y otro para especificar su nivel de estudios, y dos apartados subsecuentes con 9 preguntas abiertas, con el que se examinaron las opiniones y saberes sobre la ética aplicada. Y en específico, bueno, en la primera sección hubo 6 reactivos sobre ética profesional y en el siguiente 3 sobre identidad profesional. A ver, las preguntas del cuestionario se diseñaron con el formato de desarrollo de respuestas abiertas y estas presentaron temas sobre principios, normas, reglas y virtudes y valores, los cuales provienen del marco conceptual de la ética profesional, la ética académica y la ética de la información. Además, pues su diseño se fundamentó con elementos epistemológicos de las ciencias sociales y de la propia archivística y las ciencias de la información. Aunado a esto, otro de los objetivos de este instrumento fue averiguar los conocimientos generales sobre ética que tienen los docentes, ¿no? Para vincular sus opiniones con la pertinencia ética, pedagógica y social. Por otro lado, también se avisoró que la identidad profesional pues se vería reflejada en sus respuestas a través del reconocimiento de sus carreras de procedencia y del impacto en sus vidas. En sus respuestas a la primera pregunta encontramos el equilibrio entre dos éticas, la de su desempeño profesional y la del docente. Muchos de los profesores en ambas sedes desempeñan su actividad preponderante en organismos de la administración pública, por lo que están permeados de alguna manera institucionalmente con principios tendientes a una nueva ética pública nacional. Por ejemplo,
con la elaboración de los nuevos códigos de conducta a partir de los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de ética publicados por el gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020. No obstante, pues en su faceta docente, su actuar responde más a una ética académica que suele ser más axiológica y menos deontológica. En cuanto a la segunda pregunta, se obtuvo un repertorio inicial con las principales ideas que destacaron los docentes a partir de su percepción y conocimiento sobre valores, virtudes y competencias. Por cierto, esta lista inicial fue depurada mediante un procedimiento cienciométrico y como resultado se identificaron los principales rasgos que fueron ponderados por el profesorado, los cuales fueron agrupados en 5 conjuntos de competencias propuestos por Hirsch-Adler para una escala de actitudes, que son estos 5 grupos que ustedes pueden ver en pantalla. Para la tercera pregunta, más allá de identificar los principales dilemas a los que se enfrentan los docentes en su ejercicio profesional, también sale a relucir en esta tercera pregunta que para hacer frente a ellos, pues resulta importante la presencia de un enfoque ético ágil, alejado del consecuencialismo o el utilitarismo clásico, pues que no perciba a la responsabilidad moral como una mera estrategia para conseguir un fin deseado. Este es un aspecto interesante que encontró luz en las respuestas de los profesores, a saber, hasta qué punto, en términos prácticos, su concepción de la atribución de responsabilidad está alejada de la libre voluntad y es solo producto de fenómenos como el autoengaño o de una mera estratagema que persigue el interés particular. Por esta y otras razones es importante consultar a los docentes cuáles son los dilemas morales a los que se enfrenta un archivista en su formación y en su ejercicio profesional. Desde la perspectiva de este estudio, la identidad se define a partir de prácticas establecidas en la vida cotidiana, pues las cuales le otorgan su consistencia a la estructura social. En otras palabras, los actores sociales no son quienes determinan del todo sus prácticas, al menos no en origen, sino que esto se va asentando en forma continua a través de su replicación, y es gracias a esta reproducción que la estructura social se mantiene, aunque en este proceso se van insertando algunos nuevos elementos. Para profesionales como los archivistas, un ejemplo de tales prácticas sería promover la mejora y conservación de documentos e información. Esto se debe a que se reconoce como principio que incluso los objetos ideales, intangibles o intelectuales tienen un grado mínimo de valor moral. Bueno, de valor mínimo. Incluso, sí, valoración moral, pero a partir de su impacto cultural y por lo tanto merecen cierta consideración. Es por ello que resulta interesante averiguar cuáles son las prácticas sociales que los docentes y estudiantes identifican como aquellas que definen su identidad profesional a partir de su propia experiencia y aquellas que perfilan el porvenir de su disciplina. Bueno, y ya para concluir, algunos docentes de los programas de archivística han expresado que durante la formación de los estudiantes, pues se deben abordar con mayor profundidad las dimensiones culturales y éticas que desempeñan los archivos como instituciones para que puedan comprometerse de manera crítica, reflexiva y significativa en problemas sociales puntuales y ligarse en procesos como la justicia transicional, ¿no? Un problema específico para este proyecto más a futuro, en un futuro cercano, será abordar la cuestión: ¿cuál es la fuente de atribución de credibilidad para los archivistas como agentes epistémicos? Pero por ahora, uno de los hallazgos de este proyecto, ya para cerrar, plantea que la percepción de responsabilidad, es decir, pues es común que las éticas profesionales postulen, incluso sin mucha conciencia de ello, que la responsabilidad moral consiste en tener la capacidad de agencia para evitar actuar de cierta manera. Esto parece no acarrear mucho problema conceptualmente hablando,
Pero hay muchos puntos finos subyacentes que sí requieren más tiempo para argumentar. Sin embargo, puedo asegurar que la idea que hasta el momento plantean y desarrollan los docentes en archivística es un enfoque ético mucho más actualizado, que la responsabilidad consiste más bien en que sus acciones demuestren su evaluación sobre lo que consideran valioso en la vida, no solo en el ámbito profesional. Es decir, que un agente es moralmente responsable si valora adecuadamente a las demás personas a través de sus actos. Pues muchas gracias por su atención y devuelvo la palabra al doctor Sánchez Molero, que es nuestro moderador. Muchas gracias, Ariel, y enhorabuena por tu comunicación sobre la ética en el espacio archivístico.